Agradecidos a Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, o conocido también como Hechos del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a ver el capítulo 13 en su tercera parte. Anteriormente ya habíamos iniciado el versículo 3 de este capítulo 13, en donde menciona la palabra de Dios, el envío de Saulo y Bernabé. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, dice la palabra de Dios. Esta expresión, habiendo ayunado y orado, se refiere precisamente a que ellos estaban buscando de la dirección de Dios, porque en este enunciado dice, fueron enviados con ayuno y oración. Todo este trabajo requería de una dependencia total de Dios, y el ayuno y oración demostraban precisamente esa búsqueda, esa dirección de parte de Dios en lo que la iglesia primitiva estaba realizando. Acto seguido se menciona y se dice que les impusieron las manos. ¿Con qué finalidad? La imposición de manos era una forma de hacer oficial el nombramiento para este trabajo. Ciertamente Bernabé y Saulo habían sido ordenados antes de esto, pero ahora estaban entrando a un ministerio diferente que se iniciaba en la iglesia. Es por eso que nosotros vemos acá que al final dice que los despidieron de Antioquía. Observe que la iglesia de Antioquía envió a Bernabé y a Saulo. Ellos fueron apoyados y despedidos por una congregación específica, y vemos también que hasta donde nosotros sabemos, esto nunca había sucedido en la historia de la iglesia. Fue la primera vez. Muchos habían salido como misioneros accidentales. ¿Por qué utilizamos esta expresión de misioneros accidentales? Porque allí en Hechos capítulo 8, versículo 4, la palabra de Dios declara: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Por lo tanto, fueron presionados para salir del lugar, sin embargo, ellos predicaban la palabra. De la misma manera, en el capítulo 11, versículo 19, también la palabra de Dios declara: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Recordemos con este versículo que el momento en que salieron a predicar la palabra, lo hacían únicamente a los judíos. Pero cuando hubo un esfuerzo concertado y organizado aquí en esta iglesia de Antioquía, vemos cómo este se prepara para ganar gente para Jesús. Aquí lo que están es ya organizando la primera iglesia misionera. Al ser enviados intencionalmente a la iglesia de Antioquía, muchos consideran esto como el primer esfuerzo misionero conocido en la iglesia. Aquí también nosotros vamos a ver que la palabra misionero tiene que ver con enviar. La palabra en latín mito o mitere significa enviar, significa misión o misionero. Vienen de las formas mise y misum. Este es un comentario de Boyce. Parecen haber hecho esto sin un informe de algún comité, sin un análisis demográfico. ¿Por qué?
no es que ellos planificaron como hoy nosotros lo conocemos con encuestas, con análisis, sino que a veces llamamos nosotros el mapeo espiritual. ¿Y por qué? Porque Bernabé y Saulo salieron sin ninguna de estas cosas. Fue la primera vez que ellos estaban enviando personas a predicar el Evangelio a otros lugares, solo con el llamado y el poder del Espíritu Santo, que aquí lo vamos a ver que es lo principal que se necesita para enviar misioneros a otros lugares. Este ministerio en las ciudades de Seleucia, Salamina y Pafos. Imagínense cómo en realidad comienza su primer viaje misionero, Saulo y Bernabé. En el versículo 4, que es donde se menciona la primera parada que ellos realizan a salir de el lugar que les envían de Antioquía, la palabra de Dios dice que ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, nótese nuevamente aquí, ellos fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, si aquí se menciona que fueron enviados por el Espíritu Santo, los cristianos de la iglesia de Antioquía enviaron a Bernabé y a Saulo, pero lo más importante que nosotros aquí debemos resaltar, y una vez más lo digo, el Espíritu Santo los envió. Cualquier grupo de cristianos, ya sea en esa época o en la actualidad, puede enviar a alguien, pero si el Espíritu Santo no les envía, no equivaldría a un ministerio eternamente efectivo. Lo importante, resaltemos, es que los misioneros sean enviados por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que ellos descendieron a Seleucia. ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue la razón y por qué la palabra de Dios no se menciona de una obra allí? No se nos dice de ningún trabajo específico que se haya realizado en esta ciudad, una ciudad cerca de Antioquía. ¿Por qué? Saulo y Bernabé pueden haber ido ahí simplemente porque era la ciudad portuaria más cercana a Antioquía. Pero eso es difícil de imaginar que no hayan realizado algún ministerio allí. De seguro, eh, Saulo y Bernabé hicieron una obra allí que no es mencionada en la palabra de Dios. Más adelante, nosotros nos vamos a dar cuenta precisamente del versículo 5 que en la isla de Chipre, la ciudad de Salamina, que está ubicada en la costa oeste. Y dice la palabra de Dios que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Así lo menciona este versículo y sobre todo que llegando ellos a Salamina, se nos dice, porque llegaron a Chipre primero, pero sí sabemos que Bernabé creció en esta ciudad. Ahora, ¿cuál fue la razón de lo que nosotros podemos analizar, de lo que nosotros podemos ver? ¿Por qué llegaron a Chipre? ¿Por qué fueron primero allá? Entonces, recordando en Hechos 4:36, vemos que Bernabé pertenecía a ese lugar. Según la palabra, citamos. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Aquí está, levita, natural de Chipre. Por lo tanto, es una de las razones para que ellos hayan ido a ese lugar primero. Entonces, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos.
Esta costumbre de la sinagoga abierta les dio la posibilidad tanto a Bernabé como a Saulo de predicar la palabra por muchas ocasiones en ese lugar, porque esta tradición invitaba, y esto también vale la pena resaltar, a cualquier hombre educado a hablar a la gente de la sinagoga en la reunión del sábado. Entonces, lo consideraban a estas dos, se los consideraba a estas dos personas como personas capacitadas para llevar un mensaje a la gente que asistía a las sinagogas. Es allí donde también tenemos, dice que tenían también a Juan de ayudante. ¿Y por qué lo mencionan? ¿Por qué se lo realiza esto? Eh, Porque este hombre, también conocido como Juan Marcos, fue mencionado previamente allá en el libro de Hechos capítulo 12, 25, ¿no es cierto? Donde dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que también por sobrenombre tenía Marcos. Entonces aquí dice que viajó con Bernabé y Saulo en este viaje y fue al el mismo Marcos. Es importante aquí resaltar también esto. Es Marcos que después escribió el Evangelio que lleva su nombre. Marcos fue un compañero valioso para Bernabé y Saulo. Creció en Jerusalén, fue testigo de muchos de los eventos en la vida de Jesús y pudo relacionarlos con un poder especial a Bernabé y a Saulo. Por lo tanto, era una persona muy importante en la vida de estos primeros misioneros y a otros a quienes les predicaron. Entonces, tenía cierta influencia y yo diría que fue precisamente llevado por el Espíritu Santo y usado para toda esta misión. Más adelante, los versículos 6 y 7 dice que conociendo al procónsul romano en Pafos, y la palabra de Dios declara, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Pafos, esta ciudad de la costa oeste de Chipre, era conocida por su inmoralidad. Aquí Bernabé y Saulo enfrentaron una combinación de inmoralidad y oscuridad espiritual que era común en todo el mundo pagano del Imperio Romano. Pafos era infame por su adoración a Venus, la diosa del amor sexual. Y adicional también se hace un comentario, o se lo expone, un comentario de Spurgeon, que él dice, Atanasio denominó a esa religión de eh, edificación de la lujuria, de manifestación de la lujuria, de los hombres, porque ni los hombres ni las mujeres podían recurrir al santuario de Venus sin estar contaminados la mente y ser depravados de carácter. Solamente es allí, o sea, tenían cierto requisito para acercarse al santuario de esta diosa de el sexo. Imagínense entonces, este lugar llamado Pafos tenía esta reputación y allí es donde precisamente el Espíritu Santo les envía a predicar. Hasta aquí nosotros hemos visto la situación de la primera misión. Dios permita, ampliaremos un poco más en el próximo estudio, analizando la situación de esta ciudad, del procónsul y de ese falso profeta judío llamado Bar Jesús. Gracias y que el Señor los bendiga.